En esta oportunidad tengo el gusto de presentarles a Mauricio Ateortúa. Él es arquitecto especificador de proyectos de Fiberglass Isover, otra de nuestras empresas Sangoain en Colombia. Entonces, Mauricio, te doy la bienvenida y el escenario es todo tuyo. Listo, Claudia, muchísimas gracias. Gracias para todos por estar aquí presentes en la tarde de hoy. Voy a compartir pantalla y me informan, por favor, si ya están viendo la presentación. Sí, Perfecto. Bueno, entonces, primero quiero saludarlos. Muchas gracias por compartir este espacio. Las personas que han dedicado para el día de hoy compartir con nosotros y aprender un poco más sobre este concurso académico que está generando Sangoban como tal. El día de hoy vamos a dar unos aportes acústicos y térmicos para presentar cada uno de sus respectivos proyectos. Quiero dar dos aclaraciones. La primera es que esto es un camino, un punto de partida. Ya cada equipo técnico puede valorar o mirar hacia dónde toma su análisis y su propuesta académica y profesional en este ejercicio como tal, y no es una camisa de fuerza, simplemente es mostrar un camino como tal. Entonces, quiero empezar con esta frase de Le Corbusier que dice que la arquitectura es el punto de partida del que quiera llevar a la humanidad hacia un porvenir mejor. Y yo creo que eso describe como la fe y la intención de este concurso. Estamos muy contentos de que ustedes estén acá y que participen. Vamos a ver hoy en la tabla de contenido de la presentación elementos técnicos del concurso, que es código técnico de la edificación y sus apartes DBHR, que es the National Building Code of Finland. El cuarto punto es qué es esa norma UNE y qué es NTC en Colombia, unos conceptos técnicos y una literatura de apoyo que al final de la charla en el WhatsApp del grupo les voy a compartir esos documentos para ayudarles en el tema del avance de su presentación. Entonces, empecemos hablando del concurso y empecemos hablando de qué es lo que está solicitando como tal. Entonces, está hablando de un confort térmico en donde describe a Helsinki sobre su diferente comportamiento en grados térmicos, grados de temperatura en las diferentes estaciones o los diferentes espacios o rangos de tiempo en el año. Entonces, podemos ver como un resumen el rango de temperatura promedio normal en condiciones normales, sin ningún tipo de fenómeno climatológico, está entre -8 grados centígrados hasta los 22 grados centígrados durante el transcurso del año. Un rango de temperatura más extremo puede llegar a los -20 grados centígrados hasta los 26 grados centígrados. De verano, que es el tiempo de más calor, de junio a agosto, puede estar el orden entre 13 grados a 21 grados centígrados. Y en invierno, que es noviembre-marzo, está entre -2 grados hasta los 8 grados centígrados. Como curiosidades de este lugar o esta parte del mundo, una cuarta parte de Finlandia se encuentra en el círculo polar ártico. Durante el verano, el sol no se pone durante 73 días consecutivos y durante el invierno el sol no sale durante 51 días. Eso es denominado la noche polar. Entonces, en Finlandia es común que los días puedan ser un poco más cortos y las noches un poco más largas. Aquí podemos ver dentro del mismo enunciado del ejercicio los diferentes meses del año con los rangos de temperatura como tal y el comportamiento con respecto al sol, nubes y lluvia que se pueda presentar durante el año. Entonces podemos ver que iniciando y finalizando el año, podemos ver los días
más lluviosos o los días más opacos, podemos ver en la parte de mayo-junio, que es donde pueden tener más horas de sol, que son días más soleados, que corresponde al verano, y después del verano hacia junio se puede presentar precipitaciones de lluvia como tal. Entonces ahí toda esta información les sirve para ir tomando nota sobre el tema de día, la noche, cómo es el tema de la lluvia y en qué meses se puede presentar temas de que aparezca la nieve como tal. Me quise basar, me quise apoyar en un cómic eh, orientado a todo el tema del confort, muy interesante que sacó el grupo Sangoban. Y dentro de esos temas que va desarrollando, encontré mensajes muy importantes o muy interesantes para compartirles que me parece muy relevante en esta charla. Entonces habla de diseñar el confort acústico y el primer mensaje que nosotros les queremos dar es que no existe una fórmula o una receta para generar ese confort térmico como tal. Hay diferentes materiales en el mercado y diferentes partes del mundo que se puede utilizar, pero sí es cierto que para utilizar o para generar un confort térmico, sí o sí se requieren materiales aislantes. Definitivamente lo vamos a ver enseguida. Un material aislante es el que proporciona una barrera contra el frío o con el calor o contra el calor que permite generarle un confort adicional a esos espacios. Entonces ya encontramos conceptos que la envolvente del edificio actúa como un filtro entre el interior y el exterior y empezamos a mirar unas consideraciones adicionales. En total son 5, que es importante tenerlas en cuenta a la hora no solo de participar en este concurso, sino también en el desarrollo de su vida profesional. El primero es el tema de como lo mencionaba hace unos segundos, que reduce esas pérdidas de calor durante las estaciones frías y la ganancia térmica durante las estaciones calientes. Entonces, digamos que ese calor que se va generando al interior de un recinto es más difícil que ese calor se escape, por llamarlo de alguna manera, hacia el exterior si tiene un aislamiento. Y cuando está haciendo muchísimo calor al exterior, cuando tiene un envolvente, un correcto aislamiento, impide que ese calor entre muchísimo más fácil a esos recintos. El segundo punto que hay que tener en cuenta es la ganancia solar, que está influida por la disposición del edificio, teniendo en cuenta por dónde sale el sol, por dónde se oculta, cuáles son esas cargas de vientos que puede estar influenciándose en esa ubicación de ese proyecto como tal, y también la proporción entre la superficie de ventanas, los muros, que lo vamos a ver más adelante, que se habla que cuando son climas muy fríos, se busca que esas fachadas donde reciben mayor viento tengan menor volumen, buscando que ese espacio, que ese recinto como tal, sea menos impactado por ese viento, generando menor frío como tal. Entonces, eso es realmente importante. Otro punto es la inercia térmica, que varía por temas de materialidad, por temas de materiales con que se fabrica, se construye un edificio como tal, y el tema de masa. Entonces, una relación entre materialidad y masa hace que ese edificio, que esa construcción que se está proyectando como tal, tenga un mayor desempeño térmico. También hace parte de estos conceptos la estanqueidad y la ventilación. La estanqueidad es esa capacidad que tiene un recinto para conservar el aire interior o para dejarlo salir, y la ventilación se puede desarrollar a través de ventilaciones naturales o de ventilaciones mecánicas como sistemas de aire acondicionado. En sumatoria con estos otros 4 factores hacen realmente que un espacio sea confortable desde el punto de vista térmico como tal.
Haciendo un repaso académico por allá en arquitectura de Coquito, es importante recordar cuáles son esos cuatro fenómenos que impactan térmicamente en temas de transmisión. Entonces, el primero es conducción, es ese calor que se transmite desde más altas temperaturas o espacios de mayor calor como tal a o espacios de menor o elementos de menor temperatura. Un ejemplo puede ser una varilla metálica que sostenemos y la acercamos al fuego. Al cabo de unos minutos, pues al principio no vamos a sentir calor, pero al cabo de unos minutos seguramente la vamos a tener que soltar porque no vamos a aguantar ese nivel de calor. Entonces ese es un ejemplo de conducción. Convección se produce por los movimientos como tal de la masa del fluido como tal dentro del espacio. Por ejemplo, cuando tenemos diferentes cámaras de aire, puede ser un plenum, que el plenum se calienta y a medida que ya está saturado de calor ese espacio entre el cielo falso y la cubierta, puede ir generando calor a espacios inferiores. Y en el tema de radiación, es emisión de energía que se transmite a través de ondas electromagnéticas. Un ejemplo de esto es una fogata, en donde tenemos el fuego o inclusive el sol, en donde tenemos una incidencia de calor como tal, vibrando a una mayor temperatura y se va percibiendo a través del espacio o del vacío como tal. Este ejemplo, pues esta fotografía nos ayuda mucho a entender la importancia que tiene el aislamiento en envolventes de edificios, ya sea en mampostería o en sistema tradicional o en sistemas en seco o sistemas livianos, en donde sí es necesario colocar aislamiento, porque digamos que el aislamiento es el que finalmente hace la magia y es el que tiene una menor conductividad térmica para devolvernos a lo que estábamos hablando ahora, o para impedir que el frío, que el calor, perdón, en un clima muy frío se salga, o cuando tenemos climas a unas temperaturas altas y que el calor entre directamente en la casa como tal o en ese recinto. Entonces, sí o sí es importante tener en cuenta dentro de los diseños constructivos en pieles o en envolventes el tema de material térmico aislante para darle unas propiedades de mayor desempeño en estos desempeños. En este slide les voy a compartir la base del concurso. Aquí lo que realmente se requiere es un ejercicio académico y lo que busca el ejercicio es que el estudiante, que los equipos que participan tengan un soporte técnico y científico que valide su propuesta como tal. Entonces, nosotros podemos apoyarnos del código técnico de la edificación. Uno muy completo es el de España. Ahorita vamos a ver en un slide más adelante que diferentes países en Europa tienen su respectivo código técnico de la edificación. Considero que el código técnico de España es de los más completos que hay y ellos manejan unos apartes técnicos como tal. Entonces, en el tema térmico está el código técnico de BHE, que es donde ellos tienen una clasificación por zona climática, en donde se ve desde la zona de mayor temperatura o de mayor incidencia de calor hasta la zona DOE, que son las de mayor impacto en temas de frío, y eso da unos parámetros de diseño, tanto en elementos en contacto con el terreno, en temas de cubierta como tal, o contacto con el aire, o en transmitancia térmica en agujeros o huecos, o permeabilidad al aire en huecos como tal, e inclusive también en temas de particiones horizontales o verticales. Entonces, lo que estamos viendo ahí es una guía donde nos permite establecer
dependiendo de la zona climática donde se encuentre ese proyecto, cuál es el nivel de transmitancia térmica que debe tener esa partición o ese elemento en envolvente que está siendo parte de nuestro proyecto. Entonces recordemos que la transmitancia térmica es esa propiedad física que mide la cantidad de energía que fluye por una unidad de tiempo y superficie transferido a través de un elemento. Entonces, esa transmitancia térmica a menor número será muchísimo menos conductiva y tiene un desempeño térmico mejor. Y la resistencia térmica viene a ser lo opuesto. Es un coeficiente entre el espesor y la conductividad térmica del material. Cuando mayor sea su valor R, mayor será la capacidad aislante. Entonces recordemos, en R a mayor número, mayor será el desempeño térmico que tiene esa partición o ese elemento, y en transmitancia térmica a menor número, mejor será su desempeño para que tengamos ese concepto claro. Entonces, en ese código técnico de BHE español, encontramos, dependiendo de la zona climática, ya sea en cubiertas, en fachadas o en suelos, una sugerencia de cómo debe ser ese espesor de la envolvente. Entonces, cuando ustedes estén diseñando dentro de su proyecto, ya tengan un planteamiento en terreno, ya tengan un diseño de espacial, un diseño arquitectónico, etcétera, cuando lleguen a ese desempeño térmico, se pueden basar en ese código técnico sustentándolo, diciendo que esa cubierta debe tener un espesor a partir de 17 centímetros y con una transmitancia térmica total, devolviéndonos al slide anterior, o en fachadas lo mismo, 13 centímetros, y en suelos 11 centímetros. Esto digamos que es un parámetro, una guía de diseño básica para darles a ustedes premisas para poder ir dando ese proyecto como tal. También nosotros encontramos el espesor del material aislante en centímetros para cumplir con ese código técnico de BHE. Entonces, aquí hay un comparativo entre la evolución de ese código técnico entre el 2006 y el 2013, en donde vemos cubiertas planas o inclinadas, puentes térmicos tratados, puentes térmicos sin tratar y en suelos. Y en todas nosotros encontramos que ese código técnico ha aumentado el espesor en centímetros en todos los casos para desempeño. Y como ustedes pueden ver en la clasificación, en la zona climática E, que es la de mayor impacto en frío, podemos ver que son los espesores, digamos, de mayor longitud o de mayor tamaño, que eso también les entra a dar una premisa para ustedes para calcular o para sugerir dentro de su proyecto ese desempeño como tal. Tips de diseño que nosotros amablemente les queremos recomendar para que lo tengan eh, presente en sus diferentes proyectos. Entonces, primero, importante la envolvente del edificio porque ayuda a mantener ese aire frío fuera durante el invierno. Ya vemos que el proyecto está ubicado en una zona con unas temperaturas más bajas, o sea que el clima es más fresco. Se recomienda aislar las tuberías de agua. Eso puede ser una consideración importante para las diferentes personas o equipos que participan en el proyecto, porque realmente en estas zonas climáticas, por la ubicación en donde estamos nosotros, no es una costumbre aislar las tuberías, y creo que eso les daría a ustedes un nivel de lectura y de estudio del proyecto al postular una envolvente de las tuberías, porque creo que les dirían a ese concurso o les dan muestra de conocimiento de esa ubicación como tal, de entender lo que está pasando en esa zona como tal. Tener en cuenta también las ventanas y puertas, como fue la charla anterior de mi compañera de vidrio andino, y la fibra de vidrio evita la pérdida de calor como tal. En el segundo punto, en el tema de tejado, los climas fríos
suelen estar ligados a fuertes lluvias y nevadas. Eso lo vimos en la postulación en el enunciado del ejercicio. Tener en cuenta la cantidad de peso tanto del agua como de la nieve que puede añadir al tejado. Entonces, una sugerencia es, ojo con esas cubiertas muy planas. Es importante elegir eh, tejados inclinados por tema de nieve y que sean a dos aguas metálicos para climas más fríos, con tope de nieve por tema de seguridad para las personas que puedan entrar y salir como tal de esos recintos. El tercer punto son las entradas y salidas, la orientación y la protección de esas entradas y salidas, por lo que les acabo de mencionar, para esa seguridad de las personas al entrar y salir. Otra sugerencia es añadir un porche cubierto, que una persona salga de ese recinto, de ese conjunto de viviendas que están solicitando y que no le vaya a caer nieve acumulada encima. Y también es importante tener en cuenta las barandillas de seguridad para las escaleras porque suele suceder que el piso se vuelve muy resbaloso, entonces también es importante. En cuarto punto, proponer un sistema de derretimiento de nieve y calor radiante, que es la capacidad de crear calor y hacer que los edificios sean más cómodos y habitables. Suelen utilizarse sobre todo en el exterior o debajo de los caminos más frecuentados, y el sistema que más se ha avalado o que ha tenido mejor desempeño son sistemas hidrónicos que utilizan agua caliente. El quinto punto es viento e inercia térmica. Una sugerencia es protegerse del norte, protegerse de esos vientos fríos que vienen del norte, que es usualmente donde se presenta mayor carga de vientos. Se debe procurar reducir la superficie de las fachadas expuestas al viento, como lo mencionaba al principio de esta charla. Un buen grado de asentamiento en el terreno proporcionará al edificio mayor inercia térmica, que es lo que hablábamos en ese cómic de Saint-Gobain, lo importante de generar una buena inercia de relación de materialidad versus masa, y que esto nos ayuda también a estabilizar temperaturas y proteger del frío exterior. En cuanto al sexto punto, el aislamiento térmico debe ser con un valor R alto. Eso es esencial para retener el calor y evitar que el aire frío se filtre en esos recintos que ustedes van a diseñar. Y hay una directriz de la OMS. Esta es como una ñapa, un punto adicional, y es que las temperaturas interiores de las viviendas deben ser lo suficientemente altas para proteger a los residentes de los efectos nocivos del frío para la salud. Entonces se habla que mínimo, un recinto de estos debe ser de 18 grados centígrados. Si se baja esa temperatura, podría generar temas pulmonares. Entonces, entre 18 y 24 grados centígrados, que es la temperatura de confort, es ideal. Obviamente que entre más cercano esté a esa temperatura de confort, pues lógicamente va a haber un mayor desempeño como tal. Ahora vamos a hablar de el parámetro o la postulación, el enunciado del ejercicio con el tema del confort acústico. Entonces, el ejercicio habla básicamente de tres particiones. Entonces, la primera partición está hablando que ya vamos a explicar o a repasar más bien, que seguramente muchos de ustedes ya las conocen, a repasar estas particiones. La primera dice que es por ruido o sonido aéreo. Entonces, habla de un mensaje de analizar estas particiones como tal entre recintos adyacentes en forma horizontal, y habla de cuatro o tres, mejor, tres clasificaciones. La primera es de 55 decibeles, la segunda es de 60 y la tercera es de 63 decibeles, que es la recomendación de Saint-Gobain. Yo les sugiero que siempre se vayan por el número más alto. Entonces, si vemos aquí en esta partición de ruido aéreo, si dice 63,
yo postularía, yo de poder participar en el ejercicio, me iría con estos 63 decibeles. Cuando estamos hablando de entrepisos con ruido aéreo, si aquí dice que la más alta es 63, me iría también con 63 decibeles. Y ya en entrepisos a ruido de impacto, estamos hablando de que la mayor es la de 53 decibeles como tal. Entonces, estas formulaciones que aparecen aquí ya las vamos a explicar. Estas dos son a ruido aéreo y esta es a ruido de impacto como tal. Entonces, es importante. Aquí se habla, para que lo tengan en cuenta, de pronto algunos ya lo vieron, otros no. Los participantes deben revisar que si están postulando algún tipo de calentamiento, calefacción o sistema de aire acondicionado y que genere algún tipo de sonido o de ruido, deben tener en cuenta el tema de la ductería para que pueda aislar apropiadamente ese sonido en esos ductos instalados. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, volviendo al original, tenemos una fórmula en donde nos postula 63 decibeles entre espacios adyacentes. Aquí está la convención. También otra fórmula entre espacios adyacentes, pero ya no horizontal, sino vertical. Y tenemos el ruido de impacto como tal. Entonces ahí está el enunciado del ejercicio. Pero antes de irnos a explicar ese eh, enunciado que está pidiendo, que está solicitando el ejercicio, tenemos que entrar a entender un poco más por qué se pide, que es importante para que lo tengamos claro, y de dónde sale ese nivel de exigencia. Entonces, como les mencionaba ahora, todos los países en Europa tienen un código técnico de la edificación, o por lo menos la gran mayoría, y simplemente es un conjunto de normativas básicas que regulan los edificios. En este caso, tomando como referencia España desde el 2006. Y ese código técnico de la edificación tiene varios apartes técnicos. Entonces está el DBHR o el DBHE, que son protección frente al ruido o protección frente al tema térmico. Entonces, la definición es un documento básico que especifica parámetros y objetivos y sistemas de verificación cumpliendo o asegurar la satisfacción de exigencias básicas y la superación de niveles mínimos de calidad propios como un requisito básico frente a ruido aéreo, ruido de impacto o ruido exterior. Ese código técnico está basado o está soportado bajo la norma UNE, que es la EN ISO 7171 de julio del 2013, que es una parte de esa norma que habla de el tema de acústica, que son normas como tal. Entonces, cuando el código técnico de la edificación y esas normas UNE hacen match, generan un nivel o una rigurosidad muy alta básica en el tema de eh, eh, recintos y edificios, que es lo que adolecemos acá en Colombia. Acá en Colombia no tenemos un código técnico de la edificación, aquí tenemos digamos, unos registros o unas leyes a ruido eh, urbano, digamos, a ruido de exteriores, pero un código técnico como tal no tenemos. Entonces, para que se hagan una idea de esa norma UNE, es la equivalente a la norma técnica colombiana, es equivalente a la NTC, que básicamente es lo que permite como entender entre esa igualdad de UNE y esa norma NTC, como para hacernos una idea. Entonces, volviendo al tema de ese código técnico, el objetivo es limitar el riesgo de molestias o enfermedades que ese ruido pueda generar en un usuario de un proyecto, de un edificio, de una construcción, y habla de ese ruido del interior y el ruido del exterior, y también por el uso y mantenimiento de ruidos que pueden resultar molestos. Entonces, la manera de conseguir esto es que los edificios se proyectarán de forma que esos elementos constructivos que forman esos recintos tengan unas características de transmisión adecuada en ruido aéreo, ruido de impacto, ruido y vibraciones,
y limitar ese ruido reverberante de los recintos. Entonces, digamos que de ahí es donde proviene esa normalización o ese parámetro de normas como tal. Para seguir con la explicación, recordemos cómo se comporta el ruido al interior de un recinto, al interior de un conjunto de apartamentos o de casas como tal. Entonces tenemos una persona que tiene, la vamos a denominar una fuente de sonido o de ruido, me está generando ese sonido y ese sonido se va a transferir o va a viajar por el espacio, se va a encontrar una partición vertical y va a pasar inmediatamente al espacio adyacente. Sin embargo, no es la única forma de pasar o de transferir ese ruido, sino que también puede pasar por estructuras como lo vemos acá. Y no solo va a pasar a ese espacio adyacente en forma horizontal, sino que también puede pasar de forma vertical. Es decir, esta persona no solo puede impactar a esta persona del recinto en vertical, sino también que va a impactar a esta persona que está en el espacio inferior. Y si hay una persona que está saltando sobre este suelo, que es el suelo sobre esta losa, puede generar otra aparición o otra manifestación acústica que se llama ruido de impacto, que va a generar en esta persona, en este espacio, ese impacto. Como vemos, no solo lo va a transferir a través de la partición, sino que también se va a transferir por estos elementos como tal, como columnas, vigas, muros, pantalla, etcétera. Y ese fenómeno se llama flanqueo, que no solo es ese ruido que se genera o ese ruido aéreo que se genera entre espacios, sino también a través del sistema estructural del edificio. Hay dos maneras principales de medir el aislamiento, tanto de ruido aéreo como ruido de impacto. El de ruido aéreo es que tenemos una fuente de sonido, que hago una lectura inicial que me está generando X número de decibeles, 80 decibeles, 60 decibeles, etcétera. Tengo esa fuente de sonido a esa misma magnitud en decibeles, procurando también el desempeño en frecuencias y voy al otro lado de la partición y hago una evaluación de a cuántos decibeles están llegando sobre los que estoy generando acá. La diferencia de estos decibeles es la pérdida de transmisión de sonido que está generando esta partición como tal. Y tenemos otra forma de medir el aislamiento acústico a ruido de impactos, que es a través de una máquina. Acá en Colombia la conocemos como ruido de impacto. En Europa la conocemos en otras latitudes como molino de impacto, que es un conjunto de martillos que son movidos por un sistema de poleas y está medido la magnitud en decibeles que genera ese impacto. Entonces, en la parte inferior tenemos un sonómetro que se va a medir de diferentes formas. Entonces, ya entendiendo esta explicación, cuando en el enunciado nos piden 63 decibeles, 53 decibeles, etcétera, son mediciones desarrolladas en laboratorio. Son mediciones que no se hacen necesariamente en un edificio como tal o se hacen con eh, sonómetros y con fuentes normalizadas de muy alto estándar o de muy alto nivel. Y lo que se busca en el ejercicio es que ustedes referencien con un código técnico de la edificación esa partición que ustedes están diseñando, ya sea acústica o térmica, y la adjunten o la referencien en su proyecto como tal. Entonces, como un breve repaso, cuando hablamos de magnitudes acústicas, cuando hablamos de ese aislamiento acústico a ruido aéreo, que es la diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, recuerden que los decibeles tipo A son aquellos ajustados a la capacidad del oído humano, que están entre 20 y 20.000 hercios, entre un recinto emisor y otro receptor, como lo veíamos en el slide inmediatamente anterior. Y de ahí es donde viene esa ecuación que vemos en el enunciado, que es recintos interiores,
de NTA. Y cuando hablamos ya aislamiento acústico a ruido de impactos, es la protección frente al ruido, se determina con ese nivel global de presión de ruido de impactos, que es el LNTW. Es la idea como para que a ustedes les quede claro de dónde sale esa postulación o ese enunciado. Entonces vemos que ese DNT para ruido aéreo viene según la norma UNE ISO 717-1 y se tiene en cuenta como valor la curva de referencia de 500 hercios, que es un rango de frecuencia que está más orientado a frecuencias medias, que se supone que en recintos interiores, digamos que esa frecuencia media es la que más se puede presentar o puede pesar como tal. Entonces, ese código técnico de la edificación propone un aislamiento acústico a ruido aéreo que viene definido, como ya lo mencionamos en el slide anterior, una diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, que incide o que evalúa el aislamiento a ruido aéreo entre recintos y no únicamente en el aislamiento de elementos constructivos. Y lo mismo sucede con el tema de ruido de impactos. No solo mide ese nivel de presión sonora o nivel de ruido de impacto entre espacios como tal, sino que también está midiendo ese nivel de impactos en recintos y no únicamente en el forjado o en el sistema estructural como tal. Entonces aquí tenemos a ruido aéreo, tenemos la ecuación de NTA, a ruido de impacto tenemos el LNTW, que son valores extraídos, temas por laboratorio, en donde ustedes van a encontrar en ese código técnico español que yo les voy a compartir al final de esta charla en el grupo en WhatsApp para que ustedes puedan ver diferentes modelos de particiones que ustedes pueden ajustar a sus diferentes proyectos o a sus diferentes diseños como tal. Entonces, esa ecuación a ruido aéreo entre locales dispuestos de forma horizontal y vertical y en ruido de impacto también de forma horizontal vertical que ya lo vamos a ver. Y ese RA que vemos acá y que también está en la ecuación al principio de la postulación, habla de un índice global de reducción acústica en decibeles. Entonces aquí podemos ver esta ecuación donde nos explica nuevamente que tenemos una fuente de sonido, no solo se va a transmitir por la partición, sino que también se va a transmitir a través de esos elementos estructurales como tal, y eso es lo que propone esos códigos técnicos de evaluar en conjunto. Y no solo habla en esas ecuaciones de tener en cuenta eh, esa pérdida de transmisión o esa magnitud de sonido entre un espacio y otro, sino que también tiene en cuenta un tema muy importante que es el tiempo de reverberación. Tiene en cuenta, o sea, no solo mide ese nivel en decibeles, sino que también tiene en cuenta cuánto tiempo de reverberación puede generar un recinto, generando una magnitud de sonido desde el espacio adyacente hacia el receptor, desde la fuente que se está generando hacia ese receptor, entonces está teniendo en cuenta no solo el sonido, sino también ese desempeño de acondicionamiento acústico de los espacios como tal. ¿De dónde sale esa ecuación de ese ruido de impacto o esa transmisión de ruido de impacto? Sale de la norma UNE ISO 717-2, en donde también se tiene como punto de referencia ese valor de curva de los 500 hercios como tal. Entonces nosotros vemos acá una máquina de ruido de impacto o de molinos de martillos de impacto, donde vemos en recintos superpuestos qué es lo que sucede con ese ruido que está generando en la parte superior, en recintos adyacentes, cómo es ese flanqueo, cómo se comporta, y en recintos superpuestos o que comparten una arista en común, cómo se comporta ese flanqueo como tal. Y todo eso se hace a través de equipos de alta tecnología, de sonómetros
de tipo uno de muy alto desempeño, y a través de equipos que ya están estandarizados sobre el nivel de ruido que manejan. Aquí podemos ver una comparación del código técnico de la edificación HR y otras normativas europeas. Entonces, en ruido aéreo podemos ver un comparativo en diferentes países, 18 países europeos. Encontramos por acá a Finlandia, que vemos que tiene en esa ecuación una sugerencia de 56 decibeles. Y miren que España es un poco más baja, estamos hablando de 50 decibeles. ¿Esto qué nos quiere decir? Las viviendas como tal, o esas particiones para ruido aéreo, es más exigente un país como Finlandia con respecto a otros países o que tienen países que tienen un nivel de exigencia similar, pero comparándolo con España es, digamos, mucho más exigente. Lo opuesto ocurre con normativas europeas a ruido de impacto. En España, por ejemplo, son mucho más exigentes en el tema de ese desempeño, en decibeles como tal a ruido de impacto, y Finlandia no es tan exigente como tal a este tema. Por eso yo les sugería, siempre váyanse por el nivel de exigencia mayor para que estén cubiertos en ese ejercicio o en esa postulación que van a hacer en cada uno de sus proyectos como tal. Acá lo refuerzo. Entonces, al principio se estaba hablando de 55 decibeles, pero lo ideal es que en el ejercicio váyanse por 63 decibeles a ruido aéreo, y cuando estamos hablando a ruido de impacto, por ahí hay una sugerencia 43 decibeles, pero váyanse por una partición a ruido de impacto que cubra los 53 decibeles. Estuve investigando el The National Building Code of Finland. eh, digamos que no encontré mucha información. Eso es una tarea que ustedes tienen si encuentran un código técnico más completo. Me parece que es mucho más completo el código técnico de España como tal, e igualmente como lo ven, está igualmente avalado en Europa y pueden utilizarlo como referencia. Y también encontré del Ministerio del Medio Ambiente para todo el tema acústico, etcétera, que está el decreto 796/2017, que habla precisamente de estos desempeños, pero no pude encontrar un código técnico mucho más completo como el español, y ese puede ser un punto de partida para que ustedes apoyen cada uno de sus proyectos. También como guía, empecé a navegar la página de Finlandia. Encontré en la página Finlandia, por supuesto, de Saint-Gobain, y encontré varios aislamientos, igualmente de Isover. Encontré nuestra marca, que es una marca a nivel mundial. Recuerden que nosotros somos Fiberglass Isover. Y esos productos están perfectamente avalados, o sea que podrían utilizar esa guía de España, que están en español, no tienen esa barrera del idioma, porque pues lógicamente esta página de Finlandia está en finés. Entonces pues sí, sí es más demorado y complicado hacer el esfuerzo de la traducción, pero tenemos afortunadamente todos estos productos de España como tal que podemos homologar. Entonces, ya cuando terminemos esta charla, en un rato, les voy a compartir a ustedes unos 7 documentos que les van a servir para desarrollar cada uno de sus proyectos. El primero se llama la Guía ISOBER de 2019, a partir de la página 8, la página 26 y de la 28 a la 33. Ustedes van a encontrar diferentes aislamientos termoacústicos que pueden incorporar a sus proyectos. Inclusive en algunos de ellos relaciona el código técnico de la edificación español. Entonces les va a quedar mucho más fácil como concatenar y estructurar cada uno de sus proyectos. El segundo documento que les voy a compartir es el código técnico de la edificación, de la página 100 en adelante. Ahí van a encontrar cada una de esas particiones
que cumplen diferentes niveles en decibeles y pueden a partir de ahí, con la información que les he entregado el día de hoy, eh, poder desarrollar un diseño en esas envolventes que cumplan con esos requerimientos del concurso. También les voy a compartir el documento básico de protección frente al ruido, el de BHR, también el documento básico HE de ahorro de energía a partir de la página 51. Un análisis muy interesante que encontré, que me pareció muy aportante, que es el SICO 2006, acústica arquitectónica, que habla de una explicación del código técnico, tanto el DBHR y el reglamento de ley de ruido, que les puede ayudar a comprender muchísimo más, como toda esta postulación y muchísimo más todo este ejercicio. Otro documento que les voy a compartir es el Código Nacional de la Edificación de Finlandia y por último el Decreto 796 del 2017, que también es información que pueden ustedes complementar o adicionar como tal a su proyecto. Con esto damos por finalizada la charla el día de hoy. Esto es lo que les quería compartir. Creo que es un camino, un punto de partida, pues digamos, muy interesante para que ustedes puedan avanzar en cada uno de sus proyectos. Esperamos que les ayude bastante, que les ayude a economizar tiempo y que se puedan enfocar en otros asuntos de diseño, etcétera, eh, y que les haya aportado toda esta investigación que con mucho gusto la hicimos.